Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? Hoy veremos la literatura incaica o quechua. Responsables del curso de literatura, los docentes Carlos Humberto Soto Rodríguez y quien les habla, la profesora Sandra Malafay Saavedra. Se denomina literatura incaica al conjunto de manifestaciones literarias que se desarrollan en el antiguo Perú durante la vigencia del Tahuantinsuyo, hasta antes de la llegada de los españoles. Esta literatura expresa el modo de vida y la cosmovisión que tenía el hombre andino. Cronológicamente se ubica entre los siglos XV y XVI, aproximadamente entre 1440 y 1532. Antes de hablar de la literatura incaica, nos vamos a contextualizar. Veamos, en la época prehispánica, el nuevo continente estaba dominado por los aborígenes, los cuales se regían por su entorno o sus dioses. Este contexto de la literatura estaba basada en los mitos y en las leyendas, en la que se hablaba principalmente de hazañas míticas de la formación del hombre desde una vista más espiritual. Cabe recalcar que los incas sobresalieron en muchos campos del saber, tales como la arquitectura, la organización social, el trabajo agrícola, etc. La lengua oficial del imperio sería entonces el runasimi o también llamado el quechua. Muy bien, para entender un poco sobre este tipo de literatura, veamos la visión cosmogónica. Tenemos tres formas de ver el mundo, ¿no? De concebir el mundo. El primero sería el Hanampacha, o también llamado mundo de arriba. Se dice que en el Hanampacha se encontraban todos los dioses, todos aquellos que cobraban vida en la naturaleza, ¿no? Ahí tenemos a Viracocha, al dios Sol, a Bichama, al dios Con, etc. En el Urinpacha, también conocido como el mundo presente o el mundo de ahora, nos encontrábamos toda la creación de los dioses, ¿no? Ahí estaban los animales, la naturaleza y los seres humanos. En el Ucupacha, o comúnmente llamado el mundo de abajo, tenemos, por ejemplo, a todos los muertos, ¿no? Se dice que dentro de la percepción del mundo, o la cosmovisión del mundo, de la cultura incaica, el mundo de abajo y el mundo presente no tenían un nexo cerrado, sino que cualquier, cualquier fantasma o cualquier ser sobrenatural podía estar habitando alrededor de nosotros. Dentro de las características de la literatura incaica tenemos primero que fue la oralidad, ¿no? Que es una característica principal. La oralidad quiere decir que se transmitió de generación en generación hasta que fue trasladada a la escritura. Luego tenemos ahí que fue anónima, ya que se desconocía el autor de las rondas, de las leyendas, de los cuentos, del teatro que aquí se exponía. Luego tenemos ahí que fue colectiva, porque todo se cultivaba de manera grupal. Panteísta, porque todo tenía una relación con la naturaleza. Tenemos ahí que fue agrarista. Los temas y personajes están fielmente vinculados al campo, a la naturaleza y a la agricultura. Tenemos también que fue politeísta, porque creía en varios dioses, ¿no? Todos ellos provenían de la naturaleza. Tenemos también que fue musical, concibe música, poesía y danza como una sola actividad. Además podemos agregar que fue animista, ya que concibe a la naturaleza como un ser viviente en el que cada componente tiene un espíritu y en el que el hombre solo es un elemento más. Podemos agregar además que fue clasista, ya que existían dos tipos de literatura, la oficial
y la popular. A esto le podríamos llamar las vertientes literarias. Aquí tenemos cortesano y popular. La cortesana fue cultivada por los amautas. Tuvo un carácter religioso y solemne. Dentro de este tipo de literatura se ubican los grandes mitos y leyendas incaicas que intentan explicar el origen del universo y la fundación del Cusco. Además, tenemos los ayllis sagrados y los ayatakis. Mientras que en la literatura popular tenemos que fue cultivada por los arabicos. Tuvo un carácter amoroso y agrarista. Dentro de la literatura popular encontramos los arauis, los huacantaquis, los aymorais, los surpis y los cacharparis. Muy bien, tenemos ahí la lírica. La lírica está íntimamente ligada con la música y también se divide entre la poesía, que cultiva la nobleza, y la que cultiva el pueblo en sus fiestas, mayoritariamente agrícolas. Cada tipo de actividad tiene una forma específica de canto lírico. Algunos instrumentos que podemos observar son, por ejemplo, la tingia, la quena, la zampoña y la huanca. Dentro de las especies líricas tenemos, por ejemplo, el aymoray. ¿Qué es el aymoray? Es el cántico destinado a celebrar la siembra y la cosecha. Tenemos el araui, que es un cántico de amor, de tristeza y de separación, de esos amores que no logran ser correspondidos, ¿no? De esos que nos llegan hasta el alma. Luego tenemos ahí el ayatawi, canto elegíaco de la muerte. En algunos casos lo pueden encontrar como ayataki. Luego tenemos ahí el huaycaye, es un himno religioso. Tenemos también el huacantaqui, canto de corte pastoril que se dedica al aumento del ganado, ¿no? Es una forma de agradecer a la madre tierra y a la naturaleza lo que nos brinda. Tenemos ahí el huahuaki, cantando, ¿no? En las fiestas o en las festividades de luna es donde se celebran en grupos de rondas. Luego tenemos ahí el taqui, que son canciones de las ceremonias alegres, donde las fiestas se dan de forma jovial, de forma bondadosa en cuanto al banquete. Es una forma de celebración por todo lo que hemos obtenido durante la cosecha. Luego tenemos ahí, le pueden aumentar el aylli, que es un canto jubiloso que se dedica a las victorias, ¿no? de los guerreros y de los trabajos colectivos. Tenemos también el huayñu, que es una danza que se da en rondas. Tenemos el huanca, que es una expresión de dolor ante la pérdida de un ser querido. Tenemos también el aranguay, que es una composición sarcástica, irónica y burlesca, ¿no? Y finalmente tenemos el urpis, que es un cántico que se da con la emancipación de un familiar, ¿no? De un hijo que ya sale del hogar a formar su propia familia, entonces se cantaba el urpi. Luego tenemos ahí la épica incaica, representada por mitos y leyendas del antiguo Perú. Fue de carácter cosmogónico. Se compone de mitos y leyendas en los que desfilan deidades creadoras y transformadoras, así como hombres excepcionales que configuran las distintas civilizaciones que ocuparon esta parte del mundo antes de la llegada de la civilización occidental. Muy bien, aquí tenemos algunas especies de la épica. Tenemos, por ejemplo, el mito. ¿Qué es el mito?
Es una narración de carácter religioso que trata de explicar fenómenos naturales y las concepciones religiosas. Tenemos también la leyenda, que son actos antiguos de héroes o hechos importantes que al ser transmitidos oralmente fueron modificándose, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, entre otros. Luego tenemos ahí el cuento. Son narraciones breves de un hecho real o ficticio con el fin de entretener a la familia, ¿no? Muchos de los cuentos fueron recopilados por los cronistas. Aquí tenemos un cuadrito que nos ayuda a comprender los mitos y leyendas serranos y costeños. Aquí, por ejemplo, dentro del grupo de los mitos serranos, tenemos Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Esta leyenda fue recopilada por el Inca Garcilaso de la Vega. También tenemos los hermanos Ayar, recopilado por Juan de Betanzos. Dentro de las costeñas tenemos el mito de Viracocha, mito de Con, mito de Pachacamac y mito de Bichama. Teatro incaico. Tuvo un papel importante tanto en lo político como en lo social. Este transmitía y alababa los mitos del imperio incaico. Ahí tenemos el drama Ollantay, cuyo autor fue anónimo y se representó por primera vez en 1880 ante la corte del Túpac Amaru II. El personaje principal es el general Ollantay. Los personajes secundarios tenemos Piquichaqui, Wilcauma, Lacoya, Cusicoyur, Imazumac, Rumiñahui y Pachacute. Tenemos ahí dos especies muy conocidas, que es el huanca, también conocido como el drama, que se ocupaba de la temática histórica y oficial. Además, tenemos el araguay o comedia, que daba cabida a los hechos pasados porque tenían prohibido referirse a personas que estaban vivas. Argumento de la obra Ollantay. Bueno, esta historia gira en torno al amor de Ollantay y Cusicoyur, que era la hija favorita de nada más y nada menos que del Inca Pachacute. Un día Ollantay, que era el general del imperio, decidió acercarse al Inca y pedirle lo que más deseaba. Y le dijo: querido Inca, he sido tu servidor toda la vida. He conquistado grandes tierras por ti. Hemos vencido a tantas provincias que han pasado a tus manos. Solo una cosa te pido: que me concedas la mano de tu hija Cusicoyur. El Inca, sin inmutarse, volvió el rostro y le dijo: Ollantay, solo eres un hombre. No olvides de dónde has venido, no mires tan alto. Y diciendo estas palabras, el Inca se fue. Ollantay, dolido en lo más profundo de su corazón, decidió vengarse. Salió de la casa del Inca y empezó a armar una treta contra él. Pasaron 15 años, ¿no? Alrededor de 15 años de persecución. Ollantay y otros soldados que se habían sublevado atacaban al Inca. Finalmente, Pachacútec, avejentado, murió. Quien le sucedió al trono fue su hijo Tupac Yupanqui, que era un Inca benévolo. Pero este no podía gobernar tranquilamente, ya que tenían rebeldes a su alrededor, ¿no? Que constantemente lo atacaban. Entonces, no podía hacer un gobierno adecuado. Entonces le llevan a Ollantay a una emboscada y lo atrapan. Por otro lado, aparece una niña, ¿no? Una jovencita triste, cantando las rondas de la tristeza. Entonces, esta niña
empieza a llorar porque no tiene madre, no tiene familia y no conoce a nadie que haya sentido algo afectivo hacia ella. Finalmente, recorre el palacio de las doncellas y encuentra un cuerpo casi moribundo. De tanto hacer preguntas y de indagar, descubre que este cuerpo maltrecho es de su madre, Kusi Couture, que ha vivido muchos años cautiva. Entonces, Imazuma, como se llamaba, corre al palacio, en donde va a suplicarle al Inca libere a su madre. En este momento, Imazuma encuentra al Inca Tupac y al prisionero Ollantay, que acababan de pedirse perdón, ¿no? Y se abrazaban. Ellos, los tres, corren presurosos hasta el Palacio de las Doncellas y encuentran a Kusi Couture al borde de la muerte. Finalmente, Tupac Yupanqui reconoce a su hermana y en toda su bondad decide concederle a Ollantay la mano de su hermana y así viven felices los tres, ¿no? Ollantay, Kusi Couture e Imazuma. Y ahí culmina la obra. Tenemos ahí teorías de la obra Ollantay. Tres teorías. La teoría incaísta o prehispánica, la teoría hispánica o española y la teoría ecléctica o intermedia. Vamos a ir aclarando esas tres teorías. En la primera, en la teoría incaísta, que fue desarrollada por Juan Bons Chudi, Clemente Markham y Sebastián Barranca, sostenían que el drama fue concebido y compuesto en la época prehispánica, sin ningún tipo de influencia española. Prueba de ello es que tanto el tema como los personajes pertenecen a la época incaica y que la lectura del drama no nos permite observar ningún elemento español. Mientras que en la teoría hispánica o española, cultivada por Marcelino Menéndez y Pelayo y Bartolomé Mitre, decían que el drama fue creado en la época colonial, siguiendo los modelos del teatro español de la Edad de Oro. De allí que el drama se divide en tres actos, como en los dramas españoles, y observemos la presencia del personaje gracioso, creación del señor Lope de Vega. Por otro lado, la teoría ecléctica o intermedia, que estaba sostenida por José de la Riva Agüero y por Luis Alberto Sánchez, decían que si bien es cierto, el drama fue creado en la colonia, este se basó en una versión rudimentaria del incanato. Lo que ahora conocemos como el Ollantay es la reactualización colonial de un drama prehispánico. Bueno, jóvenes, esperando que hayan comprendido la clase, doy paso a la autoevaluación en la que cada uno de ustedes podrán responder de acuerdo a lo comprendido en clase. ¡Éxitos!